Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestras clases de la asignatura de álgebra abstracta. Y en este caso, bueno, nos toca continuar con el capítulo número 2 de grupos. En específico, la clase pasada conversamos acerca de subgrupos cíclicos y subgrupos generados. Bien, recordando un poco lo que conversamos la clase pasada, dijimos que un subgrupo, dimos la definición de un subgrupo cíclico, un subgrupo generado y un subgrupo cíclico generado. Dijimos que un subgrupo generado eh, damos G un grupo y J un subconjunto de G distinto de vacío. Y decíamos que H era un subgrupo de G generado y generado además por J si se cumplían las siguientes condiciones. Si J era un subconjunto de H y para todo subgrupo K de G, para todo subgrupo K de G, J estaba contenido en K. Entonces, H estaba contenido en K y se le llamaba el subgrupo generado por J. Si eso ocurría, entonces decíamos que H era un subgrupo generado por J. Y luego hablamos de lo que es un subgrupo cíclico generado. Para eso sea G un grupo y sea A un elemento del grupo, cualquiera. Entonces el conjunto de todos los A la I con I en los enteros se llama el subgrupo generado por A. ¿Ya? El subgrupo cíclico generado por A. Es decir, que esta definición de subgrupo cíclico generado lo que nos dice es que cuando yo tengo un grupo cualquiera, no importa la clasificación del grupo, cualquier elemento del grupo puede generar un subgrupo cíclico generado. ¿Ya? Es decir, que esto nos da una herramienta para construir subgrupos cíclicos generados. Claro, siempre y cuando satisfaga las condiciones de grupo. Entonces, eh, con esto lo que podemos afirmar es que los subgrupos de un grupo G eh, los podemos conseguir, no son todos, pero los podemos conseguir a través de los subgrupos cíclicos generados. ¿Ya? En general, la importancia de los subgrupos de los grupos cíclicos es que todos los grupos cíclicos, si G es un grupo cíclico, entonces G es abeliano.
Sin embargo, la recíproca de esta afirmación es falsa. Es decir, no todo grupo abeliano es un grupo cíclico. Pero lo que sí podemos afirmar es que cualquier grupo cíclico que nos demos, ese grupo cíclico va a ser un grupo abeliano. Se puede demostrar eso, ¿ya? Es parte de los resultados de grupos cíclicos que se tienen. Bien, veamos entonces dos ejemplos, o bueno, un ejemplo eh, donde vamos a hablar de dos grupos cíclicos conocidos, ya que ya los hemos visto, y vamos a ver de qué manera podemos determinar grupos cíclicos. Bien, hay dos grupos muy conocidos en la literatura que son Z4 y el grupo de Klein. ¿Ya? Z4 es el grupo de las clases residuales módulo 4 y el grupo de Klein fue el grupo que nosotros vimos, incluso construimos la tabla de multiplicación del grupo de Klein, que es el grupo que tiene un grupo que tiene cuatro elementos. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan estos grupos? Bueno, porque estos son dos grupos que son de estructuras de orden 4, es decir, tienen el mismo orden. Sin embargo, no vamos a ver de que algunos pueden generar subgrupos con algunos elementos y otros y con otros elementos no. Por ejemplo, en el caso de Z4, bueno, la tabla de la suma de Z4, o sea, Z4 con la suma, ¿no? Es muy sencilla de construir. Estamos hablando de las clases residuales módulo 4. Sencillamente sería sumar, ¿verdad? Módulo 4 en todas las columnas y las filas. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. Pero 4 en Z4 es equivalente a la clase del 0, que sería 0 entonces. 2 más 1, 2. 2 más 2, 4. Perdón, 2 más 1, 3. 2 más 2, 4, pero el 4 en la clase residual es 0. Y 2 más 3 es 5, pero en Z4, 5 es equivalente a la clase del 1 porque deja resto 1 cuando hago módulo 4. 3 más 1, 4, que sería 0. 3 más 2, 5, que sería 1. Y 3 más 3, 6, pero 6 módulo 4 es la clase del 2. ¿Ya? Y luego está la del grupo de Klein, que ya la construimos en la clase pasada. Sabíamos que tenía E en la diagonal principal y que además era simétrica con respecto a la diagonal principal. Perdón, ahí no. ¿Ya? En este caso, tendríamos que verificar cuáles elementos generan subgrupos de Z4. Evidentemente, la clase del 0,
y todo Z4 son subgrupos de Z4, ¿no? Porque son los subgrupos triviales de Z4. Luego, nos quedaría por verificar que otros subconjuntos de Z4 forman un subgrupo, ¿ya? Entonces podríamos pensar en el subgrupo generado por la clase del 0 y la clase del 1, el 0 y el 2, el 0 y el 3, el 0, el 1 y el 2, el 0, el 1 y el 3, el 0, el 1, perdón, el 2 y el 3. Y evidentemente cuando están todos, que ya el... Y de allí podemos construir y darnos cuenta que solamente la clase del 0 y la clase del 2 forman un subgrupo de Z4, ¿ya? Es fácil verificar que los demás no forman un subgrupo de Z4, porque recuerden que para que forme un subgrupo de Z4, cuando yo opere dos elementos de ese conjunto, tiene que dar un elemento que también está en el conjunto. Es decir, en el caso del 0 y 1, si yo construyo la tabla de multiplicación de este subgrupo, la tabla de la suma en realidad, ¿qué pasa? Aquí me queda 0, 1, 0, 1, pero aquí me queda 1 más 2, 2, pero 2 no pertenece a este conjunto, por lo tanto, no es cerrado bajo la multiplicación, por lo tanto, ya él no es un subgrupo de Z4. Es un subconjunto de Z4, pero no es un subgrupo. Igualmente con el conjunto 0,3, usted construye la tabla de la suma de este conjunto, se puede dar cuenta que 3 más 3 es 6, módulo 4 es 2, 2 tampoco pertenece a este conjunto, por lo tanto, el conjunto formado por 0 y el 3 tampoco es un subgrupo de Z4, ¿ya? Entonces el único subgrupo de Z4 de dos elementos es 0, 2. Y análogamente, si uno lo hace con los conjuntos de tres elementos, también va a obtener que no son subgrupos de Z4, ¿ya? Porque en el caso del conjunto 0, 1, 2, por ejemplo, usted hace la tabla de la suma de este conjunto y queda 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 no es un elemento del conjunto 0, 1, 2. Análogamente para la clase del 0, 1, 3 y el conjunto 0, 2, 3. Es decir, que Z4 tiene un único subgrupo no trivial que es el conjunto formado por 0, 2. ¿Ya? Entonces, lo que decimos es que 0, 2 es un subgrupo de Z4 y además es el único subgrupo no trivial de Z4. Por lo tanto, uno puede hacer un diagrama, lo que se llama un diagrama reticular entre Z4, el conjunto formado por 0, 2 y el subgrupo trivial. Es decir, esos son los únicos subgrupos de Z4. Entonces, esto que está acá es lo que se llama un diagrama reticular, cuando uno hace la descripción por estructuras de Z4 con sus subgrupos. Dime, Deuris. No hay una forma en la No hay, cual no hay una forma en la cual yo mirando el grupo me pueda yo dar mirando el cuenta grupo me pueda dar cuenta
¿Cuántos subgrupos va a tener? Más adelante vamos a ver, cuando veamos el teorema de Lagrange, que cómo se pueden obtener todos los subgrupos de un conjunto, conociendo el orden del conjunto. Bien. Sabrina, Dígame. levantaste la mano, dime. No, fue Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Era la misma pregunta que Deuri ya ha respondido. Ok. Entonces, ya conociendo, por ejemplo, la tabla de la operación sobre un conjunto finito, uno puede determinar cuáles son los subgrupos de ese grupo. Y cuando uno describe, en este caso lo estoy haciendo de esta forma, al subgrupo, entonces lo que estoy haciendo, esto es lo que se llama un diagrama reticular. ¿Ya? Esto es lo que se llama un diagrama reticular del grupo. Es decir, describir al grupo en sus subgrupos no triviales, ¿ya? Y escribirlo en forma de diagrama. Entonces, el único subgrupo no trivial de Z4 es el conjunto formado por 0,2. Y entonces tendría Z4, el subgrupo formado por 0,2 y el subgrupo trivial formado por el 0. ¿Ya? Entonces eso sería lo que se conoce como el diagrama reticular de Z4. Si quisiéramos hacer lo mismo para el grupo de Klein, por acá, ¿quién era el que decía que no se borraba de esa manera? No recuerdo en clase. Sabrina. Ajá, Sabrina. ¿Viste, Sabrina, que sí se borra? Los únicos posibles subconjuntos de B son, bueno, evidentemente el elemento de identidad es un subgrupo de B, del grupo de Klein, y el mismo B es un subgrupo del mismo. Es decir, que estos serían los dos subgrupos propios posibles que siempre va a tener un grupo. Ahora, ¿cuáles otros conjuntos pudieran ser subgrupos? Bueno, los conjuntos que tienen dos elementos y los que tienen tres elementos, que en este caso serían AB, AC y EBC. El que tiene cuatro elementos es el mismo B. De aquí nos podemos dar cuenta, fácilmente se puede verificar, no lo voy a hacer, lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, que el conjunto EA es un subgrupo de B, el conjunto EB es un subgrupo de B y el conjunto EC es un subgrupo de B. Además son los únicos subgrupos no triviales de B. ¿Ya? Estos serían los únicos subgrupos no triviales de B. Uno puede verificar con la tabla del grupo de Klein que este no es un subgrupo, que este conjunto no es un subgrupo, que este tampoco es un subgrupo y que este tampoco es un subgrupo. Por lo tanto, los únicos subgrupos no triviales de B serían estos tres. La verificación se las dejo a cargo de ustedes, que esos son los subgrupos, los únicos subgrupos de B. ¿Cómo lo van a hacer? Construyendo la tabla de la operación de cada uno de esos conjuntos. Una vez que ya conocen que esos tres son subgrupos, entonces uno puede, de igual manera que hicimos con Z4, construir el diagrama reticular de B. Y,
Vamos a hacerlo en otro color. En ese caso, quedaría de la siguiente manera. B y el subgrupo trivial generado por E. Y aquí colocaría, como son subgrupos intermedios, EA, EB y S. Y uno con unas líneas. Entonces, eso lo que me dice es que ese es el diagrama reticular del grupo de Klein y además cada uno de esos son subgrupos de B y a la vez el elemento, el conjunto formado solamente por E, es un subgrupo de cada uno de estos tres subgrupos adicionales. ¿Ya? Entonces esa sería la descripción en un diagrama reticular del grupo de Klein. Y en general, cada vez que yo tenga cualquier grupo, yo puedo calcular sus subgrupos y además construir lo que se llama un diagrama reticular del grupo. ¿Ya? Entonces, eso pues da una herramienta para verificar los posibles subgrupos de un grupo. Bien, el siguiente resultado que vamos a mostrar tiene que ver con la noción de subgrupo generado, es decir, una caracterización del subgrupo generado. Y la demostración no la voy a hacer, es un poco larga, pero en el material están hechos todos los detalles que lo ideal es que ustedes puedan leer la demostración, tratarla de entender y ver esos detalles que van a servir para poder responder algunas preguntas de la práctica. ¿Ya? Y es la siguiente proposición. Sea G un grupo, J un subconjunto de G, distinto de vacío, entonces las afirmaciones siguientes son equivalentes. Vale, faltó la S. ¿Qué pasó aquí? La primera, que H es el subgrupo generado por J. La segunda, que H es igual a la intersección de todos los K en F, donde F es la familia de todos los posibles subgrupos de G que contienen a J. Y por último, que H se puede escribir como este producto.
Ok. Entonces, fíjense, esta proposición lo que nos está dando es una caracterización de cómo son los subgrupos generados de un grupo G. ¿Ya? Primero, ¿qué significa que sean equivalentes? Lo que significa que sean equivalentes es que 1 es equivalente a 2, es decir, vamos a mostrar el diagrama de equivalencia. 1, sí, solo sí, 2, sí, solo sí, 3. Bueno, esto que tengo. Ese es el diagrama de equivalencia. Es decir, que si yo digo que H es un subgrupo generado por J, eso es equivalente a decir que H se puede escribir como la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a J. Y eso es equivalente a decir que además H se puede escribir como el producto de unos ciertos A1, A2, A de la R con multiplicidad M1, M2, MR. ¿Ya? Eso es lo que significa que estas tres cosas son equivalentes. Para lograr una demostración de este teorema, en el caso de la que yo les muestro en el material, yo muestro que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1 para cerrar la, la cadena. ¿Ya? Esa es creo que es la demostración que yo muestro. Ah, no, yo hice otra. Perdón, me equivoqué. La demostración es que 1 es sí, solo sí 2 y que 1 sí, solo sí 3. Creo que era más fácil así. Igual en todo caso, en cualquiera de los casos, la demostración que se consiga tiene que demostrar la equivalencia de las tres proposiciones. Bien, como les dije, la demostración no es complicada, es muy sencilla. Los detalles están en el material. Yo los invito a que lo lean, ¿ya? Y traten de entender esos detalles porque esos detalles son las técnicas que hay que utilizar a la hora de, dado un grupo G cualquiera, hallar el subgrupo generado por algún subconjunto de G. ¿Ya? Son exactamente las mismas técnicas que hay que utilizar. Dime, Manuel. No sé si lo iba a hacer, pero se puede dar un ejemplo de esa teoría, ¿De qué tarea? de esa teoría de los grupos generados. Bueno, el ejemplo el que le acabo de mostrar. Los grupos de Klein y el grupo Z4. Ah, ok. No, pero Incluso, yo hice de los cíclicos, era. bueno, esos son cíclicos. Pasa que llegaste tarde. Esos son cíclicos. Ah, ok, sí, la llegué tarde. Ok. De todas maneras, si tú tienes, por ejemplo, Z con la suma, nosotros sabemos que eso es un grupo cíclico. ¿Están de acuerdo con que esto es un grupo cíclico? Sí. Sí. Es un grupo cíclico y además, ¿cuáles son los generadores de este grupo cíclico? 1 y menos 1. 1 y menos 1. ¿Por qué 1 es un generador cíclico de Z? Porque al sumar uno n veces genera el grupo completo. ¿Qué significa que 1 sea un generador cíclico de Z? Que yo puedo, a partir de 1, obtener todo Z, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí.
¿Los demás están claros con que 1 y menos 1 es un generador cíclico de Z? Sí. 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 Y menos 1 también es un generador cíclico de Z, ¿no? Bien. Como 1 y menos 1 son un generador cíclico de Z, eso es un grupo cíclico. Ya está claro que es un generador cíclico. Ahora, todos los grupos NZ, bueno, todos los conjuntos NZ, no vamos a decir que son subgrupos, todos los conjuntos de la forma NZ, con N en los naturales, ellos son subgrupos de Z, ¿ya? Y además, son subgrupos, Z no es un grupo finito, pero los NZ sí son finitos. Y no son otra cosa que las clases residuales módulo Z, módulo N, perdón. Por ejemplo, 3Z. ¿Quién es 3Z? Bueno, 3Z es el conjunto de todos los números de la forma 3K con K en Z. Es decir, que esto es 0, 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9. ¿Ya? ¿Y quiénes son, quién es Z3? Es la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 3. ¿Están estos elementos en Z, son los mismos de Z3? Silencio sepulcral. Sí, son los mismos. Y además son todos. Faltó lo que dejan resto 2, maestro. Faltan los de la forma 3K más 1 y 3K más 2. ¿Ya? Porque aquí solamente están los que tengo al obtener resto 0, ¿cierto? Es Sí. decir, que estos conjuntos que están acá están metidos en ZN, ¿ya? Es decir, que de alguna manera yo estoy construyendo unos generadores del conjunto, ¿ya? Con la operación de la suma. Es decir, los NZ son generadores de él mismo y generan ¿qué cosa? La clase del 0. Si yo escribo 3Z más 1, estos elementos son los generadores de la clase del 1, y si escribo 3Z más 2, estos que están acá son los generadores de la clase del 3. Es decir, exactamente yo tengo los elementos que generan unos subgrupos que son a la vez subgrupos de Z3, que es un subgrupo de Z. Es decir, estoy obteniendo una cadena de subgrupos que está Z, aquí tengo Z3 y aquí tengo los NZ y después tengo NZ más 1
y después tengo NZ más 2. ¿Ya? Y era lo que le decía, estoy construyendo un diagrama reticular del conjunto, es decir, estoy desglosando al conjunto en subgrupos que generan al grupo, que son generadores de un subgrupo que está contenido en el grupo, que es prácticamente lo que dice el teorema cuando dice que H se puede escribir como la intersección de todos los subgrupos de G que contienen a J. Si J en este caso, NZ es un generador de quién? De Z3. ¿Ya? NZ es un generador de Z3 porque él está contenido en todos los subgrupos que están contenidos en Z3. Bien. Volviendo al grupo de Klein que vimos anteriormente, este grupo no es cíclico. ¿Ya? ¿Por qué no es cíclico? Porque no se puede escribir como un, un elemento que lo genere. ¿Ya? Él no es cíclico. Y además, el grupo generado por A, el grupo generado por B y el grupo generado por C son subgrupos de B que son cíclicos y que generan subgrupos propios de B. Porque nosotros acabamos de ver que B se puede describir de esta forma. ¿Ya? Nosotros acabamos de ver ahorita que dado el conjunto B, nosotros podíamos escribir a B como los generados por A, por B y por C como subgrupos y por E. ¿Ya? Eso fue lo que vimos ahorita. Es decir, el conjunto generado por A, ¿quién va a ser? Son todos los elementos de la forma A a la I con I en los enteros. No importa quién sea I, estos elementos están allí. ¿Por qué? Porque nosotros vimos por la tabla de multiplicar con la operación que esto me da la identidad, esto es E, esto es A y este es la identidad otra vez, si mal no recuerdo. Sí, es ¿Ya? la identidad. Entonces, si yo agarro a la 1, a la 0, sería 1 la identidad, ¿verdad? Que sería multiplicar a E por el mismo. A la 1 sería multiplicar E por A. E por A me da A. Entonces, está aquí. A por A sería multiplicar A al cuadrado. ¿A al cuadrado cuánto es? La identidad. A al cubo sería multiplicar A por A cuadrado, pero A por A cuadrado es A y A por la identidad es A. Y vuelvo a caer aquí. A a la 4 es multiplicar al cuadrado por al cuadrado, pero vimos que al cuadrado es la identidad y entonces A a la 4 también es la identidad. Y así sucesivamente, todos los elementos de la forma A a la I se describen por la tabla de multiplicar de E. Es decir, que esto que está acá genera un subgrupo y es el subgrupo que tiene dos elementos, E y el mismo elemento A. El grupo generado por B, ¿quién es? Es el conjunto de todos los B a la I con I en Z. Igualmente que el conjunto generado por A, este conjunto tiene solamente dos elementos, E y B. Y entonces lo que estamos viendo es que si yo tengo un grupo que no es cíclico, pero que sí tiene subgrupos cíclicos dentro de él. ¿Correcto? Es decir, que no necesariamente el grupo tiene que ser cíclico
para poder contener subgrupos cíclicos. Análogamente, Z4. Ahora, Z4 sí es un grupo cíclico. ¿Por qué Z4 es un grupo cíclico? Porque Z4 yo lo puedo generar con la clase del 1 y con la clase del 3. Fíjense. ¿Quién es el generado por la clase del 1? Bueno, son todos los 1 a la i. Recuerden que la notación 1 a la i va a depender de la operación definida sobre el conjunto Z, que es la suma, con i en Z. ¿Quién es 1 más 1? Que sería 1 al cuadrado. ¿Ya? Eso es 2. Así que ya yo tengo en el generado por 1, tengo al 0, que es la identidad, al 1, por ser el elemento que pertenece al generado, y tengo ahora el 2. ¿Quién es 1 al cubo? Es 1 más 1 más 1 más 1. ¿Ya? ¿Y quién es 1 más 1 más 1? 3. Aquí tengo el 3. ¿Y quién es I1 a la 4? Es 1 más 1 más 1 más 1, que sería 4, y 4 es la clase del 0, por eso está el 0. Es decir, el conjunto generado por 1 es el mismo Z4. Es decir, que Z4 tiene un generador cíclico, en este caso el 1. El 3 también es un generador cíclico. ¿Por qué 3 es un generador cíclico? Bueno, porque este es el conjunto de todos los 3 a la i, con i en Z. ¿Y quiénes son 3 a la i? Bueno, el generado por 3, ¿quién tiene? 3 más 3, ¿cuánto es? Que sería 3 al cuadrado. Bueno, está el 3, ¿no? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 6. Y la clase del 6 es 2. 3 al cubo, ¿quién es 3 al cubo? Sería 3 más 3 más 3, que sería 9. ¿Y la clase del 9 quién es? Módulo 4. 5. ¿Quién es 9 módulo 4? 1. 1. Tengo el 1 ahora. ¿Y 3 a la 4 quién es? 3 más 3 más 3 más 3, que sería 12. ¿Y quién es la clase del 12 módulo 4? 0. 0. Entonces tengo la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. Esos son exactamente los mismos elementos de Z4. Por lo tanto, el generado por 3 es igual a Z4. ¿Ya? Es decir, a pesar de que el generado por 1, o sea, el conjunto generado por 1, por un solo elemento, el 0 y el 1, no es un subgrupo de Z4, ellos, como tal, sí son generadores del conjunto entero. ¿Ya? Entonces, hay que tener diferencia, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre tener un generador y tener un subgrupo del conjunto. Son dos cosas completamente distintas, pero que están de la mano. ¿Correcto? ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Se entendió, profesor? ¿Ah, Manuel? Que sí se entendió. Ok. Deuris, Sabrina, Miriam, Miguel, Simón. Sí. Leandris, Ariadnis. Sí se entendió, maestro. Sí se entendió, maestro. Bien. Ahora vamos a hacer un paréntesis en los que son subgrupos y grupos cíclicos y grupos generados. Y vamos a estudiar
un grupo que yo anuncié al principio del capítulo, que fue parte fundamental en el desarrollo de la teoría de grupos por parte de Galois, que es el grupo de permutaciones. ¿Y por qué se insiste tanto en el grupo de permutaciones? Bueno, porque al final vamos a enunciar un teorema, que será el teorema de Cayley-Hamilton. El teorema de Cayley-Hamilton lo que dice es que todo su grupo se puede ser, o en realidad es, todo su grupo es isomorfo a algún grupo de permutaciones. ¿Ya? Es decir, vamos a mostrar que cualquier grupo que nosotros tengamos, siempre vamos a poder conseguir una estructura similar en el grupo de permutaciones. Entonces, ese resultado lo que nos dice es que nosotros tenemos que estudiar, por eso debemos estudiar el grupo de permutaciones y entenderlo bien, ya que todos los subgrupos, las estructuras de subgrupos que se conocen, son isomorfas a un grupo de permutaciones. ¿Qué significa que sean isomorfas? Lo que significa es que ellas, como los dos conjuntos con la estructura de grupos, son el mismo, salvo el nombre que se le den a los elementos. ¿Ya? Es decir, los elementos de un grupo se pueden llamar de una manera, pero como ellos son isomorfos a un grupo de permutaciones, es decir, yo lo que hago es cambiar de nombre, cambiar la operación, y tengo dos grupos que se comportan de la misma manera. Entonces, eso es lo que significa que los grupos sean isomorfos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa entonces ahora es estudiar el grupo de permutaciones. Y la primera pregunta que nos deberíamos hacernos es: ¿qué es una permutación? Si nos hacemos la pregunta de qué es una permutación desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos de la vida cotidiana, una permutación sencillamente es a un mismo grupo de elementos cambiarlos de posición. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 4 casillas, vamos a suponer que estos 4 son, no sé cómo lo llaman aquí, pero llamémoslos pupitres. ¿Ya? Los pupitres o las sillas donde se sientan cuando van al colegio, las mesas, como ustedes lo quieren llamar. Tengo 4 casillas y tengo 4 estudiantes. Y una pregunta clásica en permutaciones es: ¿de cuántas maneras yo puedo sentar a esos 4 estudiantes en esas 4 sillas? Si yo puedo distinguir a los estudiantes como A, B, C y D. ¿Ya? Tengo A, B, C y D, y tengo 1, 2, 3 y 4 posiciones. ¿De cuántas maneras yo puedo asociar esos estudiantes con esas 4 posiciones? Bueno, uno puede decir, bueno, puedo sentar primero al estudiante A, luego al B, luego al C y luego al D. Es decir, esa es una manera. Ya tengo la primera, una manera. Pero si yo cambio el C por el D, es decir, si yo coloco ahora aquí a C y luego aquí a B, ya eso es otra manera. Entonces tengo que sumarle a esta, tengo que sumarle una más. Y así sucesivamente, cada vez que cambio una de posición, voy a obtener otra permutación que se llama. Y entonces allí voy a tener varios. Si yo veo ahora los elementos como la manera, un elemento del conjunto, como la manera en que yo siente a esos 4 estudiantes, entonces voy a tener un nuevo elemento. Entonces, vamos a hacer uno que sea corto para que no... Este tiene muchos elementos. Vamos a hacer uno con 3 elementos. Es decir, yo tengo solamente 3 elementos ahora.
Imaginémonos que tenemos el mismo problema de los pupitres, o de las mesas, o de las sillas, pero yo ahora me voy a olvidar de A, B y C, y voy a decir de qué manera yo puedo ordenar 1, 2 y 3 para tener todos los ordenamientos posibles de 1, 2 y 3. Bueno, un ordenamiento sería colocar 1, 2 y 3, otro sería dejar uno fijo e intercambiar 3 con 2. Otro elemento podría ser dejar el 2 fijo e intercambiar 1 con 3. ¿Ya? Otro ordenamiento sería dejar el 3 fijo, intercambiar 1 con 2. ¿Ya? Y el otro ordenamiento es mover los 3 elementos, no dejar a nadie fijo, que sería el 2, 3, 1, y el otro sería el 2, 1, 3 está, el que esté aquí 3, 1, 2. Eso. Entonces aquí tengo exactamente todas las únicas formas posibles de ordenar 3, 1, 2. En realidad, ¿cuántas tengo? Tengo 6 posibles formas de ordenar. ¿Ya? Eso lo que me dice es que el grupo de permutaciones de 3 elementos, tiene orden 6. Si yo hago el grupo de permutaciones ahora de 4 elementos y empiezo a ordenarlos todos, me voy a dar cuenta, cuando los haga todo posible, que tiene el grupo de permutaciones de 4 elementos, el orden de ese grupo es 24. ¿Ya? Es decir, que nosotros pudiéramos generalizar, y esto es un hecho de combinatoria clásica, que el grupo de permutaciones de n elementos tiene orden n factorial. Es decir, que ahora ya yo sé cuántos elementos tiene cualquier conjunto de permutaciones, solamente me falta que me digan cuál es la cantidad de elementos que voy a permutar y automáticamente yo sé cuántos elementos tiene. En este caso, ¿cuántos elementos tiene? N factorial. El de 3 tiene 3 factorial, que es 6. El de 4 tiene 4 factorial, que es 24. ¿Ya? El de 5, pues tendrá 24 por 5, que serían 120, y así sucesivamente. Es decir, que ahora nosotros, si aterrizamos toda esta teoría combinatoria en lo que a nosotros nos interesa, que es las permutaciones, entonces nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, que ya nosotros estudiamos que es una permutación. Entonces, la definición formal de permutación, ¿cuál será? Una permutación de un conjunto S en sí mismo, el conjunto S es una función de S por S en S, tal que F es biyectivo. Entonces aquí volvemos al mismo cuento que hicimos al principio. ¿Por qué es importante conocer las funciones? No como, no desde el punto de vista algebraico de que si el gráfico asociado a la función, que si el dominio, sino de las propiedades, que lo que significa ser una función. ¿Ya? Nosotros recordamos que una función es sencillamente un conjunto, ¿verdad?, o un subconjunto del producto cartesiano
de S por S. ¿Ya? Una función es un subconjunto del producto cartesiano del por S. Es decir, que una función es un conjunto. ¿Ya? En pocas palabras, estamos hablando de que una función es un conjunto. Entonces, la importancia de conocer el concepto de función desde el punto de vista conjuntista. Y entonces de aquí en adelante ya yo voy a asumir que se conoce todo lo que es el concepto de función desde el punto de vista conjuntista y voy a tratar a las funciones como elementos de un conjunto. ¿Ya? Y como voy a definir las funciones como unos elementos de un cierto conjunto, entonces quiere decir que ahora yo tengo un conjunto, o sea, si cada vez que yo tengo un conjunto de elementos, supongamos A, B y C, sobre él yo puedo definir un nuevo subconjunto, o un nuevo conjunto, que lo voy a llamar S3, en el caso de 3 elementos, S3. ¿Qué es qué conjunto es este? Es el conjunto de todas las funciones que van de S por S en S con F biyectiva. En resumidas cuentas, ¿qué estoy diciendo? Que cada vez que yo tenga un conjunto Sn, sus elementos son ¿de qué tipo? Son funciones biyectivas. Eso es lo que me interesa. Y como son funciones, ahora yo sobre el conjunto Sn puedo definir una operación que nosotros sabemos que la operación para la función es la composición, y con esa operación le damos una estructura de grupo. ¿Ya? Es decir, ahora esto que está acá es lo que se llama el grupo de permutaciones de n elementos. ¿Entendido eso? Sí. Sí. Se comprende que cuando tenemos el grupo de permutaciones tenemos en realidad un conjunto donde ahora sus elementos son funciones. Pero a mí no me interesa ahora que los elementos sean funciones, sino que yo lo voy a tratar, como es un grupo, lo voy a tratar como un grupo. Es decir, a mí lo que me interesa es que el grupo satisfaga las operaciones, o sea, que el conjunto satisfaga todas las operaciones de grupo. Es decir, que sea cerrado, que sea asociativo, que tenga elemento identidad y que tengan inversos sus elementos. Y todas esas en los grupos de permutaciones se satisfacen. ¿Por qué? Primero, la composición de dos funciones, el resultado es una función. ¿Ya? Además, la composición de funciones biyectivas, su resultado es una función biyectiva, por lo tanto, el grupo es cerrado. Es asociativo porque la composición de funciones es asociativa, por lo tanto, la hereda la asociatividad de la composición de funciones. Tiene elemento identidad, ya que la función identidad es una función que es biyectiva, por lo tanto, la identidad pertenece al grupo y cada función que esté en el grupo de permutaciones tiene inverso. ¿Por qué? Porque las funciones biyectivas tienen la propiedad de que tienen inversas por el teorema de la función inversa. Es decir, que dado una función biyectiva, existe siempre una función que llamamos la inversa de f, tal que f compuesta con esa nueva función, llamémosla g, es igual a identidad. Entonces, el grupo Sn o el conjunto Sn con la operación composición forman un grupo que se llama el grupo de permutaciones de n elementos. Bien. Y entonces, dado que tenemos permutaciones, por convención, nosotros cada vez que tengamos dos permutaciones, supongamos sigma y tau, la vamos a escribir como eso,
o sencillamente vamos a escribir como si estuviéramos multiplicando, sigma por tau. ¿Ya? Vamos a omitir el símbolo de composición, conociendo de que ese símbolo es en realidad, o sea, cuando escribamos esto, en realidad lo que estamos haciendo es componiendo dos permutaciones. Entonces, bien, vamos a hacer un ejemplo para que vean la notación que se utiliza para los grupos de permutaciones. Por ejemplo, supongamos que ese es el grupo de 5 elementos. ¿Ya? Un grupo de 5 elementos. Sobre ese conjunto yo puedo definir un grupo, una estructura de grupo que llamo S5. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene S5? ¿Cuál es el orden de S5? Tiene 5 factorial de elementos. ¿Cuántos? No te escuché, Manuel. 5 factorial de elementos. ¿Y cuánto es 5 factorial? 5 por 4, 20, 60. No, 60, 120. 120 elementos. Entonces estamos en presencia de un grupo que tiene, el grupo S5 tiene 120 elementos. ¿Ya? Un grupo que es finito. Ahora, ¿cómo se operan los elementos? O sea, porque ¿cómo yo multiplico dos permutaciones, por ejemplo? En la operación composición, evidente, ¿no? Bueno, sencillamente se hace de manera natural. Es decir, haciendo la operación sobre el elemento. Bueno, supongamos que tenemos sigma una permutación de 5 elementos y se denota de esta forma, como si fuese una matriz de 2 filas por 5 columnas. Bueno, cualquier permutación de 5 elementos podría ser 2, 3, 1, 5, 4. ¿Y qué significa esa permutación? Bueno, esa permutación lo que significa es que a la posición 1 la envío al 2. A la posición 2 la envío al 3. A la posición 3 la envío al 1. A la posición 4 la envío al 5. Y a la posición 5 la envío al 4. Eso es lo que está diciendo la permutación. Que si suponemos que tenemos 5 mesas y 5 personas que tenemos que sentar en las mesas, lo que estoy diciendo es, bueno, a la primera persona lo voy a sentar en la mesa 2, a la segunda persona lo voy a sentar en la mesa 3, a la tercera persona lo voy a sentar en la mesa 1, a la cuarta persona lo voy a sentar en la mesa 5 y a la quinta persona lo siento en la mesa 4. Eso es lo que significa esa permutación. Podemos así construir, tenemos 120 permutaciones que construir, podemos construir otra permutación. Es decir, esa no es la única. Supongamos ahora aquí 3, 5, 2, 1, 4. Esa es otra permutación. ¿Qué hace? Que a la persona 1 la mandó para la mesa 3, que a la persona 2 la mandó a la mesa 5, que a la persona 3 la mandó a la mesa 2, que a la persona 4 la mandó a la mesa 1 y que a la persona 5 la mandó a la mesa 4. ¿Ya? Eso es lo que dice esa permutación. Ahora, ¿cómo hago yo para multiplicar esas dos permutaciones? Sigma por tau. Bueno, supongamos que tenemos esto. Vamos a ver si me alcanza. Aquí tengo 2, 3, 1, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 4. ¿Cómo yo multiplico esas dos permutaciones? Bueno, se multiplican como se multiplica en cualquier lado.
¿Qué hago yo si yo tengo, vamos a escribirlo aquí así. Si yo tengo f compuesta con g y se lo aplico a x, ¿qué hago? Primero, la x se le aplico a la función g y por último se le aplico a la función f. ¿Y qué pasa si yo tengo sigma de tau 1? Bueno, lo primero que voy a hacer es que aplico tau, le aplico el 1 a tau y después que le aplique el 1 al tau, el resultado se lo aplico a sigma. ¿Y qué es lo que le hace el 1 al tau? Tau, cuando agarra el 1, lo manda al 3, ¿verdad? Y el 3 lo manda ¿a dónde? Al 1. Es decir, que el 1 queda en el 1. ¿Qué le hace sigma tau al 2? Bueno, al 2 lo manda al 5 en tau. Y en sigma al 5 lo manda al 4. Es decir, que al 2 lo manda al 4. El 3 lo manda al 2 y el 2 lo manda al 3. Así que me queda aquí el 3. El 4 lo manda al 1 y el 1 lo manda al 2. Entonces aquí me queda 2. Y el 5 lo manda al 4 y el 4 lo manda al 5. Es decir, aquí me queda el 5. Es decir, que el producto de sigma por tau es una nueva permutación y me da la permutación 1, 4, 3, 2, 5. ¿Se entiende eso claramente o no se entiende? Nada. Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, por favor? Bueno, como les dije, tengo dos permutaciones, sigma y tau. ¿Qué es lo que hace el producto de las dos permutaciones? El producto de las dos permutaciones lo que hace es aplicarlo como si tuviera una función. A la función, al elemento x le aplico primero la función g y después le aplico la función f. Es decir, que el primero le voy a aplicar el efecto la acción que hace tau sobre el elemento y luego sigma. Tau al elemento 1 lo manda al 3 y el 3 sigma lo manda al 1. Es decir, que sigma tau de 1 es 1. Por eso aparece 1 en esta posición. Luego al 2, sigma lo manda al 5 y tau lo manda al 5 y sigma al 5 lo manda en el 4. Por eso sigma tau de 2 es 4. Luego al 3 lo manda al 2 en tau y el 2 en sigma lo manda al 3. Por lo tanto, sigma tau de 3 es 3. Al 4 lo manda al 1 en tau y el 1 lo manda al 2 en sigma. Por lo tanto, sigma tau de 4 es 2. Y evidentemente el 5 tiene que ir al 5 porque ya es la única posición que queda. ¿Ya? Es decir, que la acción que ejerce el producto de una permutación es sencillamente la acción que ejerza cada una de las permutaciones sobre la otra. Yo puedo multiplicar 3 permutaciones, 4 permutaciones, 5 permutaciones, 6 permutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el grupo de permutaciones. Y las permutaciones se denotan de esta forma. ¿Ya? Bien. Entonces, en vista de eso que hemos dicho, tenemos el siguiente teorema. Si S es un conjunto no vacío, entonces ADS se conoce como la familia de todas las permutaciones de el conjunto S. Por lo tanto, ADS es un grupo bajo la multiplicación
de funciones. La demostración se sigue de la teoría de conjunto. Ejercicio. Demostrar el teorema. ¿Qué es lo que tienen que demostrar? Que el conjunto ADS es un grupo bajo la multiplicación de funciones. ¿Ya? Eso es muy sencillo, sencillamente tienen que verificar las propiedades de grupos que hace poco las mencioné sobre ese conjunto que está allí. ¿Ya? No tiene nada de complicado, salvo verificar que la composición de funciones es que la composición de funciones biyectivas es una función biyectiva, que la composición de una función que existe la función identidad, que existe la función inversa y que la composición de tres funciones es asociativa. Es decir, eso básicamente es parte de la teoría de grupos, de la teoría de funciones, de un curso de lógica, así que la demostración es muy sencilla y por eso queda como ejercicio para la tarea demostrar ese teorema que está allí. Bien, entonces, anteriormente el teorema se enuncia para conjuntos que tienen cualquier cantidad de elementos, no tienen por qué ser finitos. En particular, para conjuntos finitos, que es un corolario de ese teorema, tenemos la siguiente definición. Sea S un conjunto finito de n elementos. Es decir, ese es el conjunto de 1, 2, n elementos. Entonces, el grupo asociado a las permutaciones de n elementos se le conoce como el grupo simétrico de n elementos y se denota por Sn, que fue el grupo que nosotros acabamos de demostrar como ejemplo. Es decir, al grupo de permutaciones de n elementos, cuando el conjunto es finito, se le conoce como el grupo simétrico de n elementos y lo denotamos por sencillamente Sn. Bien, voy a mostrar ahora dime, Miguel. ¿Y por qué la palabra simétrica? Bueno, la palabra simétrico viene por el hecho de que cuando construyes la tabla de multiplicación de cualquier grupo finito de elementos, esa tabla es simétrica con respecto a la diagonal principal. ¿Ya? Es decir, como es finito, sus elementos son finitos y por lo tanto existen elementos que al multiplicarlos por ellos mismos tienen que darle identidad. ¿Ya? Y entonces ahí sale que es simétrica. De todas maneras, eso se ve también porque cada grupo
de n elementos se puede asociar con un polígono regular de n vértices. Y cuando haces las rotaciones o las reflexiones sobre esa figura, esos movimientos en el plano se pueden expresar como una permutación. Y nosotros sabemos que de geometría, que las figuras regulares sobre el plano, salvo rotaciones o traslaciones, o rotaciones o simetrías, ellas son simétricas. ¿Ya? ¿Aclarar la duda? Sí. Bien. Entonces, como les decía, voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver exactamente con eso que acabamos de mencionar. Y es el grupo de las simetrías o de las permutaciones de tres elementos. Por ejemplo, supongamos A al conjunto asociado con tres elementos. A ese conjunto yo lo puedo asociar con un triángulo, ya que tiene tres vértices. Puedo mostrarlo de esta manera. Cuando yo, digamos que haga la lista de todas las permutaciones de tres elementos, ¿qué debería tener? Estoy esperando una respuesta. No pensaba que era una Repite la- pregunta. Repite la pregunta. O sea, si yo, ¿qué posibles movimientos en el plano tengo con ese triángulo? 6. Bueno, tengo el movimiento que no lo puedo mover, que lo dejo fijo, ¿ya? Que eso lo asocio con el elemento identidad, ¿correcto? Ese elemento está fijo allí en el plano. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Ahora, tengo el otro, que es que puedo girar el triángulo de tal manera que el 1 pase al 2, el 2 pase al 3 y el 3 pase al 1. ¿Ya? Entonces ese sería este movimiento, que el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1. Y el otro movimiento que tengo es ahora sobre las nuevas posiciones de los vértices, vuelvo a hacer una rotación. ¿Ya? ¿En qué me queda? Que el 1, que estaba en la posición 2, pasó ahora a la posición 3. Perdón. El 3, que estaba en la posición del 1, pasó a la posición del 2. Y el 2, que estaba en la posición del 3, pasó ahora a la posición del 1. ¿Ya? Y entonces esas serían las posibles rotaciones con respecto a ese triángulo. Pero no solamente tengo rotaciones, también tengo reflexiones. Y tendría sobre ese mismo triángulo, voy a borrar estas líneas que están aquí. Voy a hacer reflexiones con respecto a un vértice, evidentemente. Entonces, bueno, supónganse que yo voy a reflejar el triángulo con respecto a la bisectriz que pasa por ese vértice. Cuando yo reflejo ese triángulo con respecto a esa bisectriz, lo que hace es que el 2 lo envía al 3 y el 3 lo envía
al 2. Es decir, y el 1 queda fijo, el 2 lo envía al 3 y el 3 lo envía al 2. Luego tengo otra reflexión, que sería la que haga sobre el 2, ¿verdad? El 2 lo deja fijo y al 3 lo envía al 1 y al 1 lo envía al 3. Y tengo otra reflexión, que sería la que hago por el 3, que lo deja fijo, y al 2 lo manda al 1 y al 1 lo manda al 2. Y esas son todos los posibles movimientos de esa figura, movimientos rígidos, ojo, movimientos rígidos sobre el plano, ¿ya? O rotaciones o reflexiones, ya que las traslaciones, a pesar de ese movimiento rígido, lo que hacen es que la dejan exactamente en la misma posición, en algún sentido. Entonces, bueno, aquí tengo exactamente los 6 elementos que tiene el grupo S3, ¿ya? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo las 6 permutaciones de S3. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que el grupo de permutaciones en realidad no es otra cosa, lo puedo asociar de diferentes maneras, pero una de las maneras de asociarlo es con las rotaciones y reflexiones de un triángulo en el plano. Además, este grupo tiene la característica que no es abeliano. ¿Qué significa que no sea abeliano? Que no es Ya conmutativo. está como te digo. Que no es conmutativo. ¿Y cómo podemos verificar que ese grupo no es abeliano? Bueno, sencillamente se verifica construyendo la tabla de multiplicar de este grupo. Es decir, yo debería construir la tabla de multiplicar de este grupo, que sería aquí ρ0, ρ1, ρ2, μ1, μ2 y μ3. ρ0, ρ1, ρ2, μ1, μ2 y μ3. Y sencillamente construyo su tabla de multiplicar. Y cuando construya la tabla de multiplicar de este grupo, con oposición composición, nos vamos a dar cuenta que ese grupo no es abeliano, ¿ya? Eso se los dejo como tarea, construir esa tabla. De todas maneras, en el material está una tabla que me estoy dando cuenta que tiene unos pequeños errores, pero no se guíen por esa tabla. Guíense por las operaciones utilizando los elementos que acabamos de describir ahorita anteriormente, quienes ρ0, ρ1, ρ2, μ1, μ2 y μ3. Entonces, ejercicio, construir la tabla de multiplicación del grupo S3. Entonces, esta es digamos que una característica del grupo de permutaciones que se puede asociar con movimientos rígidos en el plano de figuras de polígonos, en este caso, en el plano. ¿Ya? Profesor, para hacer el ejercicio, tiene que dejarme tirar la foto por lo menos de las permutaciones que usted hizo en el orden específico para que puedan dar, porque si yo tomo una permutación en el orden que yo quiera, entonces no va a haber más para todo el mundo. Tú puedes tomar las permutaciones que tú quieras, que nomás que son 6. Exacto. Así yo sé. Pues yo digo por el índice, pues yo digo ρ1, ρ2, pueden ser diferentes al ρ1, ρ2 de otra persona y va a dar diferente la tabla. Bueno, pero están en el material, Manuel. ¿Cuál es tu nervio? Ok, entiendo. No, lo que pasa es que como te puse la pizarra de ejercicio, yo pensé que no estaba en el ejercicio todavía. No, tranquilo, que están en el material, deja los nervios. De todas maneras, las permutaciones son únicas. O sea, no van a cambiar. Si tú llamas ρ0, es la permutación identidad. Y ρ1 y ρ2, si tú le cambias el nombre, va a cambiar también en la tabla la posición. Entonces, la tabla de multiplicar va a ser siempre la misma. ¿Ya? ¿Entiendes lo que te digo? Rho son las rotaciones y mu son las reflexiones.
No importa quién tú llames MU1, MU2, siempre va a ser una reflexión, y así que el producto, como tú lo hagas en la tabla, siempre va a cambiar el orden también. El subíndice MU1 lo que dice es que está reflejando con respecto al vértice 1. MU2 es que está reflejando con respecto al vértice 2, y MU3 que está reflejando con respecto al vértice 3. Rho0 es la permutación identidad. Rho1 es la rotación identidad. Rho1 es la primera rotación, la que manda al 1 en el 2, al 2 en el 3 y al 3 en el 1. Y Rho2 es la que manda a la figura nueva obtenida, la vuelve a rotar. Es decir, que vuelve a cambiar el sentido de la rotación. Al 1, que estaba en el 2 en la primera rotación, en la segunda ahora va a estar en el 3, y así sucesivamente. ¿Entendido eso? Sí. Bueno, me imagino que dijiste que sí, porque no se escuchó. Sí, eso mismo. Bien. Bien. La clase de hoy la vamos a dejar hasta acá, porque yo tengo una reunión en rectoría ahora a las 10. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase acá para poder salir a la reunión. Pero entonces nos vemos el día martes que viene para continuar con las clases. Y bueno, les recomiendo que vayan haciendo los ejercicios, no dejen que se acumule el material, vayan estudiando, vayan practicando, ya que este material es bastante denso, bastante completo, y por ende mucho contenido que practicar, que estudiar, y que es importante que lo vayan haciendo desde este momento. Entonces, tienen un fin de semana, pásenla bien, y nos vemos el día martes de nuevo a las 8 de la mañana. Tenga